Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepoztlán. Ombligo de semana, miércoles 23 de junio del 2021, las 4 de la tarde con 3 minutos, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, es de 21 grados centígrados, nublado, con muchas probabilidades de lluvia, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora por un México mejor. Nuestro correo electrónico gbradio@blue.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook gbradio, Twitter gbradio, Twitter, YouTube gbradio, Twitter @gbradio2 e Instagram gb.radio. Nuestro teléfono en cabina 5558 96 12 30. Mil disculpas que tenemos unos 3 minutitos tarde. Se nos fastidió el monitor que tenemos aquí enfrente, cambiándolo, organizándolo, poniéndolo a último momento, pero salimos casi en tiempo. Mil disculpas. Ya están conectando, muchas gracias. Temas interesantes. Hubo un manifiesto de Víctor Trujillo que me voy a permitirlo leer íntegro, donde le dice su majestad al Macuspano, se lo pone como es ya normal de Víctor Trujillo, en serio se lo pone como dado, pero temas muy interesantes el día de hoy. Dice el Macuspano que él quiere crear una nueva clase media sin aspiraciones, eso sí. Punto. Que no aspire a la grandeza, que no aspire a tener más de un par de zapatitos, que no aspire a tener un carrito, que no aspire a comer algo más que maíz, frijol, tortillas, chile, algún otro alimento, agua, porque ya un refresco ya es fifí. Eso es lo que quiere hacer este pinche Macuspano, con lo que él dice va a crear una nueva clase media. Si para pendejadas, este Macuspano se pinta solo. Qué increíble que en lugar de preocuparse por la problemática seria que tenemos en nuestro país, en donde ya entró la tercera oleada de una nueva cepa de COVID en Europa, en donde el 80% de Europa ya cerró sus fronteras. La que menos cerró fueron por 21 días. Y en México regalando vacunas a algunos países de Centro y Sudamérica. Ya podremos imaginar cuáles, como Bolivia, como Venezuela, como Nicaragua, como Guatemala, como El Salvador. Regalando vacunas cuando en México no va ni siquiera el 20% de la vacunación completa, ya regalando vacunas. Casualmente, en época de elecciones, 8 o 10 días previos a las elecciones, 1 millón de vacunas al día. Postelectoral, no llegan ni a las 500,000. 400, 420, 430,000 vacunas por día. Y ahí vemos que la vacunación para este pinche Macuspano era una situación electorera. Qué increíble, pero cierto. No hay anestesias ni para el ISSSTE ni para el Seguro Social. Y si no hay anestesias para eso, tampoco hay anestesias para los ya pocos hospitales COVID que quedan en México. Y ustedes dirán, bueno, un anestésico, ¿para qué lo requiere un hospital COVID?
porque no se puede intubar sin anestesia. No se puede. O se relajan completamente los músculos esofágicos y de la garganta y todo esto, o no se puede intubar, puede desgarrar. Entonces necesitan forzosamente anestesiar al paciente. Y lo que en el periodo neoliberal de Peña y anteriores, como les nombra el pinche macuspano, habían anestésicos. Ahora han subido el 7000%. El costo, si antes costaba $1, ahora cuesta 7000 pesos. A ese calibre. Pero antes decían que había corrupción. Ahora al parecer no hay corrupción, pero tampoco no hay anestésicos y cuesta un 7000% más caro que hace 3 años. Dice, la tercera ola de la pandemia en Europa crece en forma desmesurada y aquí en México no pasa nada. Vamos a tratar este tema largo y tendido, amigos y amigas, porque no es posible. Ya vimos lo que era un pésimo manejo del COVID en México. Abrazos y no balazos, apapachos, la comida en la fondita de la esquina, la convivencia, no pasa nada, es menos que un catarro, y esto nos va a venir como anillo al dedo. 600,000 fallecidos. Esto por la negligencia de dos pendejos, los dos López, uno Obrador y el otro Gatell. Y ahora hacen caso omiso de lo que está haciendo ya Canadá, Estados Unidos no, y el 80% de los países europeos, cerrando aeropuertos, cerrando fronteras, hasta que no haya un 100% de vacunación. Aún con el 100% de vacunación, con ambas vacunas, todavía existe el 0.5% de contagio. Es mínimo, sí, pero existe la posibilidad de contagio. ¿Y en México qué se está haciendo? Disminuir la cantidad de vacunas. Vamos a hablar de eso largo y tendido porque este imbécil no ve lo que pasa a 10 centímetros de sus ojos. No vio lo que pasó en el mundo cuando dijo, en México no va a pasar nada. Como anillo al dedo. Menos que un catarro. 600,000 personas fallecidas. Algo que poca gente nos hubiéramos atrevido a pensar siquiera es que el imbécil es el macuspano hoy en la mañanera denigró a uno de los hombres más ricos del mundo. Carlos Slim fue copartícipe del derrumbe de la línea 12, sí, claro. Y vamos a ver qué es lo que dice y la estupidez más grande, en donde dice, Slim tiene la voluntad de ayudar en la rehabilitación de la línea 12 para evitar juicios civiles y penales. No, perdón. No se puede eximir de sus responsabilidades civiles y penales al ingeniero Carlos Slim, el HUM. No se puede. Pero el denigrarlo como acostumbra el macuspano, públicamente. Es decir, llega el hombre más rico de México, pero al presidente no le puede decir que no. Ah, cabrón. ¿Cómo que no le puede decir que no? No puedo yo entender eso. Es decir, que nadie le puede decir que no al macuspano. Vamos a ver eso porque es increíble. Es uno de los hombres más influyentes del mundo. Está entre los 30 hombres más ricos del mundo.
y que un pendejo ignorante agrega, es que aquí ni el hombre más rico de México le puede decir que no al presidente. ¿Cómo habrá caído esa noticia en los círculos financieros del mundo? No me lo quiero imaginar. Cualquier persona puede disentir contra cualquier otra persona, sea el presidente o sea la gente más humilde. ¿Podemos disentir? Claro que sí. Pero el macuspano dice que no, que nadie puede disentir de lo que él dice, aunque es uno de los hombres más ricos de México y del mundo. Qué forma tan pendeja. Y perdón, pero qué necesidad tiene Carlos Slim Elum de tener que soportar que alguien lo denigre. A mí me dice eso, yo le miento a la madre, y siendo hijo de vecino, siendo el hombre más poderoso, y más rico del mundo, decirle, a ver, señor presidente, usted puede ser el presidente de lo que usted quiera, pero puedo o no puedo estar de acuerdo. Punto. No voy a venir a agacharme ante nadie. Vengo, a ver, en un peritaje previo al diagnóstico de la línea, hacerme responsable o solidario de mis responsabilidades, que es muy diferente. Pero de ahí a sobajarlo. Es decir, aquí el hombre más rico de México viene y agacha la cabeza ante el presidente. Será muy el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo. Pero qué poca dignidad tuvo el ingeniero Carlos Slim. Pero es otro de los temas que tenemos, amigos y amigas. Obviamente en el pinche circo mañanero, algún distractor de nuestra patética realidad nacional. No se trata la problemática nacional, no se trata en las mañaneras, pero sí que el 1 de agosto se va a hacer la consulta popular para ver si se enjuicia, si se aplica la ley o no, porque ya no va dirigida a los expresidentes, va dirigida a todos, a todo funcionario público. A ver si se aplica o no se aplica la ley. Yo no sé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si esos son los máximos juristas que tenemos. Qué mal andamos en leyes, ¿eh? Hacer una consulta para ver si se aplica o no se aplica la ley. Y ya está, que a partir del 1 de agosto se va a llevar a cabo, que él no va a votar, que él no va a emitir ningún concepto. Pero qué estupidez. Como si no hubiera otra cosa más importante. La ley se cumple. Punto. Así de fácil. La ley se hizo para cumplirla, no para violarla. Y el macuspano, como está acostumbrado a violar todas las leyes y hasta la mismísima Constitución, le vale madres. Eso son los distractores de un pendejo en Palacio Nacional. Después vamos a tratar un tema donde uno dice, no, no puede ser. La mañanera, amigos y amigas, ya no va a durar 2 horas y media, 3 horas. Ahora va a durar 5 horas. Para, muy sencillo, él nada más va a hablar 3 horas, 2 horas y media o 3 horas. Pero después van a hablar los floreros que tiene como secretarios de Estado. ¿Con qué fin? Desacreditar lo que hayan publicado los diferentes periódicos, los diferentes medios masivos de información. Desacreditarlos. Para eso van a ser 2 horas más. Cuando, recuerden, lo hemos comentado en la hora del búho, cada minuto en transmisión nacional a nosotros nos cuesta 12,000 pesos el minuto. Ahora ya no va a ser suficiente de 7 a 9, de 7 a 9 y media. Ahora va a ser de 7
a 12 del día. A nuestro cargo. No hay dinero para medicinas para niños con cáncer, para mujeres con cáncer cervicuterino, no hay antihipertensivos, no hay ni madres de medicinas, no hay seguridad, no hay nada. Pero sí hay para darle mayor publicidad a ese pinche desgobierno, a la más típica forma de Cuba. En Cuba, el diario Granma, de eso se trata, de lo que hace el gobierno, nada más. Usted le pone unas noticias, Granma. Agarra usted el periódico, Granma. A modo de que nada más sea la única opinión que tenga el pueblo. Por fortuna para nosotros, cada día, más gente pensante, ya no ve las pinches mañaneras como algo necesario para poder salir de la casa, por suerte. Muchas gracias por ya estar con nosotros, dice Marcela Alba. Buenas tardes, Lic. Esperando la hora de escucharlo, Marcelita, muchas gracias. Y nosotros deseosos de que ya estén con nosotros. Víctor Brizuela, buenas tardes, saludos desde Argentina, bendiciones a toda la audiencia. Muchas gracias, Víctor, igualmente. Dora Luz Juárez, muy buenas tardes, saludos desde el bello, pero muy caluroso Tampico. Hermoso, qué rica temperatura tienen ustedes. Aquí hemos estado en 38 grados con sensación térmica de 40. Sí, ahorita el norte está padeciendo serios calores, como consecuencia, serias sequías, que eso es lo más grave para el norte del país, las sequías, las presas casi secas, y aquí el día de ayer cayó una tromba en lo que es la zona conurbada y la zona norte de la Ciudad de México, que parecían ríos. Aquí no creo que tarde mucho en llover. Ayer llovió en este pueblo mágico bastante fuerte, sin ser lo que sucedió en la Ciudad de México, pero sí con mucha lluvia y una temperatura muy agradable. Dora Luz, compartido, muchas gracias, Dorita. Marcela Albalic, ¿por qué no procede tantas demandas que se le han puesto al Che Vejete que usurpó Palacio? Marcelita, porque la Suprema Corte de Justicia es un órgano pintado. Nada más por eso. Porque el Congreso de la Unión, las demandas que se han puesto ante el mismo Congreso, la mayoría es de Morena. Hay más de 30 denuncias y demandas interpuestas en contra de pinche Macuspano. Todas dormiditas. Para que nos demos cuenta de la democracia que impera en nuestro país con este pinche Macuspano. Joel Guido, buenas tardes, Liga, aquí presentes, escuchando sus buenos comentarios. Muchas gracias, Joel, muy amable, gracias por acompañarnos. Lupita Ávila, buenas tardes, Liga. Gracias por todo el apoyo para todos los que están al pendiente de nuestro México. Saludos desde Querétaro. Lupita, mil gracias. Es que hay que difundir. Cuando se hace algo bien, que ojalá, aunque nos mordamos la lengua, tuviéramos algo que decir bien del Macuspano, lo diríamos. Porque sería por el bien de México. Pero hay que hacer conciencia de que estamos no mal, lo que le sigue. Y hacer conciencia en aquellas gentes que creen que el Macuspano es el Mesías, que no lo es, y que está llevando al país a donde ningún otro presidente lo había llevado, a la bancarrota, al desprestigio internacional, a ahuyentar las inversiones nacionales y extranjeras. Nunca habíamos estado tan bajos en la creación de empleos. Hay que hacerles ver a los que todavía creen en este pinche falso Mesías Macuspano que es un error. Pero mil gracias por tu comentario, Lupita. David Rey, mexicanos patriotas enseñan a sus hijos a trabajar, porque si no, querrán ser socialistas revolucionarios y holgazanes.
Sí, David. A lo mejor esa es la clase media que quiere iniciar el macuspano, ¿no? ¿Para qué la prepa? Con secundaria es suficiente. Lo que siempre hemos dicho, un pueblo inculto tiene el tipo de gobernantes que tenemos nosotros. Un pueblo culto. Ya quisiéramos ver, para mí, y lo digo a título personal, la primer ministro más inteligente del mundo, sin duda alguna, es Angela Merkel, la alemana. Junto con Justin Trudeau de Canadá. Para mí son los ejemplos de la democracia perfecta, los ejemplos de cómo llevar no a un buen puerto, a un excelente puerto a su país. Para mí son los dos máximos ejemplos. Yo ya me quiero imaginar a Angela Merkel haciendo sus pinches mañaneras cirqueras, o a Trudeau haciéndolas, ¿no? O diciéndoles que la pandemia había caído como anillo al dedo, o diciéndole que la clase media no sirve para ni madres, que no hay que pensar para arriba, hay que mirar para abajo. Ojalá, pero también hay que recordar que Canadá y Alemania es obligatoria la preparatoria. Punto. Pueblo culto, buenos gobiernos. Pueblo inculto, un pendejo en el gobierno. Omar Cárdenas, un saludo. Ángel, buenas tardes. Ahora el circo es sobre los juicios. Expresidente, gasto innecesario. Ángel, el macuspano es tan imbécil que no se ha dado cuenta que su iniciativa original era que preguntarle al pueblo bueno si querían que se juzgara a los expresidentes. Como si fueran extraterrestres, como si no fueran ciudadanos comunes y corrientes a partir del mismo día que dejan su mandato. Son ciudadanos, hombres y mujeres, exactamente igual que nosotros. No se había dado cuenta el macuspano. Pero no se ha dado cuenta el imbécil. Yo lo volvió a mencionar ayer, en la mañanera. Y se extendió, y se extendió, y se extendió, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, de lo que habían o no habían hecho por México. Ya vieron que Peña hizo esto y dejó de hacer esto. No, lo que hicieron nunca lo nombra, lo que dejaron de hacer es lo que lo resalta. No se ha dado cuenta el ignorante, no sé si porque no sepa leer o porque ya no le sube el agua al tinaco, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió la formulación de la pregunta que hizo el macuspano. Ahora no es saber si se juzga o no a los expresidentes. Ahora es a ver si se hace justicia, si se aplica la ley o no a cualquier funcionario público. Ya no le etiquetan con nombres. Pero el macuspano no se ha dado cuenta. Ahora pueden ser secretarios de Estado, subsecretarios. Ahora puede ser cualquiera. Ahora, si ya vamos a decir que se puede juzgar a cualquiera, que quiten el fuero. Pero no hay nadie que diga, bueno, el macuspano cuando estaba en campaña, que iba a ser su primera iniciativa de ley, quitar el fuero constitucional. Pues llevamos 2 años, 8 meses, y no lo ha quitado. Y como dijo don Teofilito, ni lo quitará. Y después que se aplique la ley. Nada más. No es necesario consultarle al pueblo bueno. Simple y sencillamente es una nueva cortina de humo del pinche macuspano, en donde ve que la predilección hacia su personaje ha caído en más de 40%, 50%. Punto. ¿Por qué? Porque la clase media, la que tiene un poco más de estudios, a la que este cabrón critica, de que quieren hacer una licenciatura, una especialidad, un doctorado, una maestría, a esos que sí leemos, porque dice, es que la clase media es la que lee el Washington Post. No, no seas pendejo, macuspano. Es que el que lee Reforma. Es imbécil. Tiene un coeficiente intelectual de -20. Es cultivarnos. Entonces, como ya vio que está perdiendo
a seguidores en un 50%, quiere poner otra cortina de humo para aquel pueblo que no ve unas noticias, que no tiene acceso al periódico, que la inmensa mayoría no tiene acceso a Internet y que no está enterado. Entonces de repente, en un poblado alejado de 10 o 15 o 20 mil personas, en donde difícilmente a lo mejor llega la televisión y lo más lógico es que no llegue el Internet, y de repente llega la noticia de que es que el presidente quiere juzgar a los expresidentes. ¿Quién va a decir que sí? Levantaríamos el dedo todos. Lo que no queremos es impunidad. Pero impunidad en todos, ¿eh? Porque aquí digan un secretario de Estado que no le hayan brincado 20 propiedades y más dinero que un bandido, y gobernadores electos que se les olvidó declarar 200 millones de pesos de propiedades, y otro secretario, un director general que tiene 21 casas y que ya se le olvidó que tiene un concubinato. Bueno, quizás por la edad, ¿no? Manuel Barlet. Ya se le olvidó. Es que yo soy divorciado, no, pero llevas 21 años con la misma mujer. Eso se llama concubinato. Pinche viejo pendejo. Entonces, eso es lo que él quiere. Crear una cortina de humo para que no vea el pueblo, lo que él le llama el pueblo bueno. Que no es hacer una encuesta para ver si se aplica la ley. La ley se debe de aplicar a todos por igual. Gasto innecesario, por supuesto, nos cuesta 12,000 pesos el minuto. Ángel, el que este imbécil hable diario en el Palacio Nacional nos cuesta 12,000 pesos el minuto. Y ya está programado para que a partir de julio sea de 5 horas diarias. David Rey, que a los mexicanos les pregunten, aplicamos la ley en consultas, demuestra que la sociedad duerme en el fondo de una letrina. Sí, David. ¿Cuántos hombres y mujeres, y lo digo con todo el respeto, no conocen lo más mínimo y esencial de la ley? Y que dicen, ¿se aplica la ley? No, pues que sí se aplique, ¿no? La lógica. Pero hay mucha gente que no sabe que la ley se debe de cumplir. No está sujeta a interpretación. No está sujeta a caprichos. Pero cuánta gente de muy escasos recursos económicos y de menos recursos intelectuales, si les preguntan, ¿se aplica la ley? O como dice el pinche Macuspano, que dice que tiene un título universitario, lo cual me cae de madre que ese güey no lo tiene. ¿Se hace justicia o se aplica la ley? Ay, cabrón. Eso que lo diga alguien del pueblo, sin plenos conocimientos, y digo el pueblo en general, porque los que tuvimos la oportunidad de estudiar la licenciatura en Derecho, perdón, la justicia se hace aplicando la ley. No se puede anteponer la justicia por encima de la ley, porque entonces sería la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y en la conciencia de la misma ley es primero la justicia para que se aplique la ley. Punto. Pero este güey no sabe ni lo que dice. Aplicando la ley se hace justicia. No viendo a ver si se hace justicia para ver si se aplica la ley. Es un juego de palabras. Pero este cabrón es maquiavélico. David. Este güey confunde. Y confunde, por desgracia, a la gente más inculta de nuestro país. Que aún, por más desgracia, es la gran mayoría. Blanca Elvia, buenas tardes a todos. Blanquita, muchas gracias. Tanque Frena, un saludo. Tanque, un favorzote, compártelo con todos los grupos. Nosotros lo compartimos con 21 grupos de Frena. A ver si nos haces el favor de compartirlo con tus grupos de Frena. Víctor Brizuela, pareciera que todos los mandatarios latinos fueron a la misma escuela. Mucha ignorancia, soberbia y avaricia. Seguro calificaron con 10. Saludos. Víctor,
por desgracia, por desgracia en los países latinoamericanos hay un populismo bestial, un acaparamiento del poder bestial. Y voy a poner un ejemplo de tu país. ¿Cuántos años lleva en el poder la señora Kirchner? ¿Cuántos años en el poder se quedó Evita Perón? Son enfermos de poder. ¿Cuántos años se quedó, por desgracia para ustedes, los regímenes militares, al igual que en Chile? Son fanáticos del poder, son negligentes, son estúpidos, son ignorantes. La gran mayoría de los mandatarios, centro y sudamericanos. Aunque nosotros nos dicen que somos de Norteamérica, siempre nos hemos considerado centroamericanos. De México para abajo, que siendo un continente tan rico en todo y tan pobre en políticos. Esa es mi respuesta, mi estimado Víctor. David Rey, el presidente, dirá que los mexicanos residentes en Estados Unidos que les envían las remesas son unos traidores y aspiracionistas. No, David, lo hemos criticado hasta el hastío. Esos compatriotas nuestros, que se van a romper media madre a los Estados Unidos, arriesgando sus propias vidas, porque en nuestro país no se les brinda la oportunidad de un trabajo. Van y se rompen la madre para enviar unos dólares y el imbécil macuspano les aplaude como focas. Bravo, porque hemos roto récord en remesas. ¡Qué poca madre! Cuando la obligación de un buen presidente, porque no hemos tenido ninguno, en lugar de aplaudir, qué bueno que ya rompimos récord en remesas, es el decir a nuestros paisanos, vénganse, aquí hay fuentes de trabajo, aquí estamos creando fuentes de trabajo, aquí queremos que nuestra gente crezca. No sean aspiracionistas. ¿Para qué quieren más de lo elemental para vivir? Casi quién chingados va a venir. Cuando cualquier jefe de Estado, cualquier presidente, cualquier primer ministro del mundo tiene que decir que crezca mi pueblo, carajo. Entre más crezca, más fuentes de trabajo, entre más fuentes de trabajo, más dinero. Mejor forma de vida. Yo recuerdo, fui a una vez, mi padre era español, fui a conocer la tierra de mi padre y de ahí me pasé a Ginebra. Los españoles no estaban mucho mejor que los mexicanos, ¿eh? Los españoles salían de su país, antes de que existiera la Unión Europea, a Suiza, porque les pagaban muy bien. Se iban de choferes, como en México. Se iban de bracero los españoles, para llevarse unos dineros a su país. Y es lo mismo que pasa en nuestro país. Se van a Estados Unidos para poderse enviar porque no ganaban lo suficiente. En lugar de crear, en lugar de abrir fuentes de trabajo, en lugar de decirle a los capitales nacionales y extranjeros, vengan a invertir a este México lindo, vengan, se les van a dar todas las facilidades del mundo, apoyos fiscales, lo que sea con tal de que vengan a invertir. Pero es tan pendejo, tan cerrado este pinche macuspano, que no se da cuenta que aunque ponga estímulos fiscales a empresas nacionales y extranjeras, con tal de que inviertan, van a provocar en primera mayor fuente de trabajo. Y al crear mayor fuente de trabajo, crean mayor cantidad de empleos para pagar impuesto, mayor recaudación fiscal. Pero no. Él quiere que el gobierno tenga todo, como en los países socialistas, como en la extinta Unión Soviética, en los países comunistas, que todo tenía que ser del Estado. Como está pasando en Cuba, que están pobres hermanos cubanos, que están muriéndose de hambre. Ahora los venezolanos,
Ahora los nicaragüenses que los están matando. ¿Por qué? Porque vienen elecciones. En lugar de agarrar y promover que vengan inversionistas nacionales y extranjeros a invertir en nuestro país, los ahuyentan. Es un pendejo el macuspano. Blanca Elvia, hay que empezar con él para juzgarlo. Yo no sé, ahorita Blanquita, yo creo que es el peor calificado en la historia de México como presidente. La historia lo va a poner en su más exacto y puro lugar, que va a ser como el peor pinche presidente que ha tenido México en su historia. Esperemos que no termine. David Rey. Ya mexicanos, si no reaccionan, México se perderá igual que Venezuela. Esperemos que no, David. Vamos por el mismo camino, por lo menos, ¿no? Pero esperemos que no. Esperemos que reaccionemos. Lo comentamos y lo discutimos ampliamente con nuestro buen amigo Gilberto Lozano en la revocación de mandato. En caso de que seamos la mayoría, los que digamos, fuera el pinche López no lo va a querer aceptar. Pero con una presión internacional de ese tamaño, quizá que pudiese suceder. Ya se está hablando de narcoestado, ya se está hablando de que la gente dice que se va a levantar, que eso es mi mayor temor. Porque yo en ningún momento yo quisiera que mi México se levantara en armas. En una forma pacífica. No quisiera ver el derramamiento de sangre de hombres y mujeres de nuestro querido México. No. Que esto era en toda forma democrática y pacífica. Pero llega el momento que tanto se estira la liga, hasta que se rompe. Elsa González, un saludo. Marilu Vázquez Paniagua, un saludo. Gregoria Avilés, un saludo. Mimi, gracias por estarnos haciendo el favor de acompañar. Ahora, nuestros buenos amigos que nos sintonizan todos los lunes, miércoles y viernes, van a decir, qué raro video nos puso el búho. Por cierto, les presumo las nuevas tazas de GB Radio y de este lado, la hora del búho. Vamos a presumirlas con tantito cafecito. Van a decir, qué raro. Normalmente no había puesto a los dos primeros. Los dos, y quiero hacer la acotación, el licenciado Javier Lozano, se me hace un hombre muy preparado, tiene un programa que se llama Como Anillo al Dedo, el cual se lo recomiendo ampliamente. Normalmente no lo paso porque sus programas duran 30, 40 minutos. Aquí hubo algún problema en su transmisión, se les habrá ido el internet o la luz, lo cual, y nos tenemos que preparar porque ya dijo el pendejo de la Comisión Federal, Bartlett, que van a haber apagones. Lo que nos dijeron que ya no iban a haber. Bueno, van a ver, aquí hay apagones casi diario. Y se les fue la luz y duró nada más como 14 o 15 minutos. Pero está formidable este video del licenciado Javier Lozano. Y el segundo, que lo acabo de comenzar a seguir, el programa de Adela Micha, del canal de Excelsior. Está bien interesante, muy politizado, y sabemos todos que Adela Micha también fue corrida de Televisa por instrucciones del macuspano. Entonces le pega bien y bonito Adela Micha al macuspano. Son la primera vez que pasamos estos dos videos. Vamos a ver primero el de Como Anillo al Dedo, a ver qué les parece. Ojalá y nos den su opinión, lo volvemos a poner o seguimos poniendo los adicionales que poníamos con Pedro Ferriz Yecón, con Pedro Ferriz Híjar. Descartamos un rato castigado Ángel Verdugo, pero los tradicionales, ustedes me dicen, volvemos a los tradicionales, o les gustaron estos, amigos y amigas, GB Radio es de ustedes. Vamos a ver este primero.
¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Este es su programa Como Anillo al Dedo en su capítulo 38. Saludo con gusto a mi amigo Javier Lozano, que viene filoso el día de hoy y presto para analizar la información que nos envía la Presidencia de la República. Javier, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias, mi querido Jorge. Buen inicio de semana para todo el mundo. ¿Y cómo no voy a venir filoso con toda la bola de barbaridades que nos mandan desde Palacio Nacional? Es que ya, de veras, lo que ya nos está faltando es tiempo. Así que vamos a empezar de una vez, mi querido Jorge, si te parece. Tú pones el primer tema, venga. Arrancamos, empezamos. Mira, pues pues en esta lógica presidencial de el 90% de honestidad, y que bueno, pues realmente no existe un honestómetro como para poder medir qué persona es proba o no, pero bueno, el presidente dice 90% de honestidad, 10% de capacidad, con eso es suficiente, y vaya que lo pone en práctica, porque pues una vez más nos receta un miembro de su ayudantía, en este caso una mujer, al frente de los pagos de Pemex, en la tesorería de Pemex. Cada vez son más y más miembros de su ayudantía que ocupan cargos clave, sobre todo técnicos, en Hacienda, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en los órganos reguladores de energía, etcétera. El problema, Javier, no es que perdía, sino que no reúnen el perfil técnico ni el expertise, ni de lejos. Y eso es influyentismo. Y eso, pues además es corrupción. El primer acto de corrupción que comete un gobernante es aceptar un cargo para el cual no cuenta con las competencias, ¿no? Así es, mira, es el caso de Arlet Silva. Aquí nos ponen, Arlet Silva pasó de correr a un lado de la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador a autorizar más de 550 millones de pesos en contratos para 3 refinerías como gerente de contrataciones y proyectos de Pemex. Ganaba 37,000 pesos mensuales, ahora va a ganar más de 100,000 pesos como gerente de contrataciones en Pemex. Esto es no tener vergüenza. Y como bien dices, puede haber sido pues, modesto, pero muy honorable y muy respetable el trabajo que venía desempeñando Arlet Silva, pero no es como para que de pronto, por ser de tu equipo de trabajo, la pongas al frente del pago de la tesorería en Pemex, porque como bien dices, eso no es otra cosa más que un brutal desprecio a la administración pública federal, y 2, es corrupción, porque a mí esa jalada con que 90% de honestidad, 10% de capacidad, no señor, no están reñidas la capacidad, la honestidad, y ¿cuál era la otra? Sí, la lealtad, porque también habla mucho de eso el presidente, ¿sí? Puede ser honesto, capaz y leal, y ocupar entonces el cargo, ¿sí? Para el que reúnes el perfil. Aquí están acomodados, pero no es el primer caso. Tenemos de Arlet Silva. Bueno, Ángel Carrizales es el titular de la Agencia de Protección al Ambiente. El ignorante ese que no supo contestar una sola en el Senado está al frente de ASEA. Octavio Almada Palafox. Ese es el peor porque lo intentó meter como en 5 cargos diferentes, sí, y lo batearon en todos hasta que pudo. Así era una obsesión. Era una obsesión y dijo, aquí mis chicharrones truenan, y se salió con la suya. Octavio Almada Palafox, titular de Conapesca. Paloma Aguilar está en el área de Administradora General de Recursos y Servicios del SAT. José Antonio Zamora Galloso, subdirector de Conagua. Carlos Sánchez Meneses, coordinador de infraestructura hospitalaria del INSABI. Alejandro Calderón, coordinador de abastecimiento de medicamentos en INSABI. Javier Portugal, administrador de servicios al contribuyente del SAT. Y todos estos eran de los que hacían vaya al presidente, recibían papeles y regalos o cuidaban la logística. Todos miembros de la ayudantía en las giras del presidente, y ahora ocupan estos cargos. Y qué curioso, pero bueno, pues con razón se pone como loco con los periódicos el presidente, porque hoy fue la nota de 8 columnas en 2 periódicos, ¿sí? Es la nota del Universal que dice, pasan de ayudantes de AMLO a estar en puestos de alto nivel. Ese es el Universal. Y ves en el caso de Reforma, también primera plana, de ayudantes a mandos. Y destaca en el caso de Arlet Silva. Entonces, sí es, como bien dices,
Esto es una vergüenza, es una burla, es el primer acto de corrupción que comete un servidor público, ocupar un cargo para el que no estabas preparado. Y hablando de corrupción, oye, que nos enteramos hoy, gracias a un estudio, un reportaje que hizo Penilei Ramírez, que se compraron 35 millones de vacunas de CanSino a una empresa fantasma, ¿no? Entonces, además de todo, estás viendo que aumenta la corrupción, la opacidad, la falta de transparencia, las trampas y las mentiras en un gobierno que presume no robar, no traicionar, no mentir robar, y no mentir. no mentir, no robar y no traicionar. Pues mienten, roban y traicionan. Sí, bueno, digo que eso es un acto de corrupción, pero tenemos que nada más irnos a los miembros de la ayudantía. Bueno, pues ahí tienes al director de Pemex, ahí tienes a la extitular de la Semarnat que creía en los aluches y en los duendes y no es que madre, ¿no? Y el siguiente titular de la Semarnat que decía que los molinos de energía eólica le robaban el oxígeno a los pueblos indígenas. O sea, bueno, a ver, hay una colección de ignorancia en este gobierno porque el presidente tiene un concepto de lealtad torcido y malentendido. Para él una persona leal es una persona que echa incienso a su paso, que le dice que sí a todo, que le da la razón en todo, que se avienta maromas para defenderlo, aún en los casos más extremos o en los errores más graves que ha cometido. Y pues eso no es una persona leal, es una persona arrastrada, es una persona lambiscona, y ese es el gran problema de este gobierno. Una persona leal es una persona que te da resultados, es una persona que hace equipo contigo para dar resultados en conjunto, en este caso en beneficio de la gente, porque es un gobierno, pero no, pues él prefiere tener aduladores en puestos clave y en puestos donde realmente se requiere un perfil técnico, un expertise técnico, y por supuesto que eso es corrupción, pero esa línea conductiva de corrupción empezó con el propio presidente, un presidente que no sabe qué es el Producto Interno Bruto, que inventa un concepto de economía moral que no tiene ni idea de qué es, que no sabe cómo se mide la pobreza, y aparecer órganos técnicos, que, bueno, vaya, una serie de cuestiones pues, que nos hacen pensar que simplemente pues, no hay la capacidad suficiente y se aceptó un cargo, por supuesto, para el cual no se tiene las competencias. En fin, yo que valdría la pena hacer un compendio, me voy a llevar de tarea hacerlo, porque se podría escribir un libro, Javier, es algo que nadie ha acumulado la información, de todos los casos de excesos, de adjudicaciones directas, de compadrazgos que ha habido desde la pandemia. Vendieron cubrebocas a sobreprecios, respiradores a sobreprecios, empresas fantasmas, empresas de familiares de militantes de Morena. Todo está documentado. Habrá que juntarlo porque realmente ha habido una cantidad de abusos enormes. Pero bueno, ahí queda el asunto. La ayudantía, pues es una ayudantía VIP porque ocupa cargos estratégicos y técnicos, ¿no? En este caso en Pemex, el último de ellos. Y bueno, pues nota también del fin de semana, Javier, importante, en este país donde el presidente aseveró apenas hace unos meses que ya no hay masacres y que se pitorreó y se mofó en una mañanera y decía, ahí están las masacres, y se moría de risa, ¿no? ¿Sí? Y que dice que las cosas ya no son como antes. Bueno, pues ahí están las masacres. Ahí tenemos el asunto de Reynosa. Ahí tenemos el asunto que sucedió el fin de semana, muy grave, muy lamentable, situaciones que, pues, lamentablemente han venido sistemáticamente a lo largo ya de varios años, pero se nos había dicho que esto iba a cambiar. 88,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y la situación no cambia. La solución que nos vendieron como mágica, el remedio, el antídoto, que se llamaba Guardia Nacional, pues ya la va a desaparecer el presidente, la quiere meter a la Sedena, la quiere meter a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando nos dijo que era una Guardia Civil, pero pues ahora sí que como es el presidente, pues ahí están las masacres. Son reales, son palpables y se tiene que hacer responsable de ellas. Pero con una cosa, a ver,
porque de pronto nos enteramos que hubo un enfrentamiento entre dos bandas de la delincuencia, dos cárteles que se están disputando una plaza, etcétera, y bueno, dices, es el cuento de nunca acabar. No. Esta masacre en Reynosa se habla de por lo menos 14 muertos y hoy el periódico Reforma da cuenta que pudieron haber sido 23. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Que la gran mayoría de ellos son personas o eran personas absolutamente inocentes, que estaban caminando en la calle, que estaban afuera o en el pórtico de su casa y que pasó un comando, literalmente un comando, a ametrallar, iban avanzando y a quienes iban encontrando iban matando. Eso es lo más cercano al narcoterrorismo, Jorge. Ya no es un enfrentamiento entre dos bandas criminales. Estás hablando de que la población civil ya está completamente a merced de la delincuencia organizada. Sí, presidente, de esa que usted felicitó el día de las elecciones, de esa que le ayudó a ganar en 11 gubernaturas locales, de esa que no se atreve a tocar ni con el pétalo, de esa que usted prefiere decirle abrazos y no balazos. Esa delincuencia que usted cree que va a acabar atacando las causas que dan motivo a la delincuencia, cuando tenemos hoy más pobres que antes gracias a su paupérrimo gobierno. No puede ser esto. Qué bueno que el gobernador Cabeza de Vaca se puso bravo y le exigió ya cuentas. Ya el presidente hoy salió ya mucho más modosito, ya no se quiso meter con el gobernador, ya no quiso echar culpas, dijo, es lamentable, es un ataque cobarde y voy a hacer que atraiga el caso a la Fiscalía General de la República. No, no es que lo atraiga, es su responsabilidad. Pues es delincuencia organizada. ¿O qué no sabe que eso es ámbito de la Federación? Entonces no hace ningún favor con atraer el caso. Este es un caso de la Federación. Pero el presidente, mientras tanto echando desmadre en sus giras de estas de fin de semana que no sirven para absolutamente nada, ahí están las consecuencias. Hoy se dio cuenta, hoy se reportó por parte de la autoridad federal que mayo es el mes con más homicidios desde el mes de agosto del año pasado. Es decir, en lugar de ir a la baja, esto va increciendo. Y mucho me temo que eso de que la negativa del presidente de usar la fuerza del Estado, porque dice, ¿cómo combatir el mal con el mal? No, no es mal. La fuerza del Estado es un bien, y es un bien público, para aprovecharlo a favor de la vida, integridad, libertad, familia y propiedades de las personas. La más importante de las responsabilidades de cualquier mandatario en cualquier país del mundo. La función primigenia del Estado es darle seguridad y justicia a la gente, así de simple, y para ello, pues, es dotado del monopolio del uso de la fuerza. Pero parece que en este país, pues, no hay monopolio del uso de la fuerza porque la comparte con el crimen organizado. Y quien sale perdiendo es el ciudadano que está completamente indefenso. Efectivamente, no se trató de un ajuste de cuentas entre bandas de criminales, no se trató de un daño colateral a personas inocentes. Esto fue un acto que puede ser catalogado como terrorista porque fue contra población civil directamente. Me hace recordar aquel bombazo que hubo hace unos 10 años durante el grito de independencia en Morelia, Michoacán, donde también hubo una cantidad de civiles impresionante. O sea, fue un apretón del crimen organizado, exactamente, el crimen organizado a los civiles, pero pues aquí se tiene que hacer responsable el presidente. Hablábamos de ignorancia. El presidente no puede hacernos el favor de que traiga el caso a la fiscalía. Amigos y amigas, nosotros no cortamos el video, como se los decía en un principio. Normalmente son videos que duran 30, 40 minutos, como anillo al dedo. Algo le sucedió y en esta ocasión fueron 15 minutos y se cortó el video. Lo voy a poner. Creo que hacen un análisis Jorge Triana y el licenciado Javier Lozano muy, muy interesante. Para mí lo que rescato del análisis que hacen estos dos personajes, uno que ya ha sido diputado federal y que ahorita fue nuevamente nombrado como diputado federal por la salida de Toluca. Muy, muy interesante. Es algo que nosotros no sabíamos. Hay 35 millones de vacunas de CanSino, de las chinas, que las compró Marcelo Ebrard por medio de un intermediario que hizo una asociación, un SA, en Suiza, fundado por 4 personas. Alguien que compra 35 millones
Entonces, a una compañía que está conformada por 4 personas, esa compañía de 4 personas no la compró en China, la compró en Singapur. Entonces, están triangulando de tal forma, y aparte, como si fuera el colofón, queda bajo resguardo esta información del costo y la distribución de las mismas durante 5 años. ¿Cuánto costó esas 35 millones de vacunas de CanSino? No lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque se compró una compañía. Esa compañía la integran 4 personas. Imagínense cómo uno puede considerar que hay una compañía de 4 personas. ¿Quién es el presidente del Consejo de Administración, el tesorero, el vocal? ¿Y qué más? Y de 4 personas una compañía. A esa compañía se le compran. Esa compañía la compra en Singapur. Se la envían a México. Esa vacuna, que está plenamente demostrado ya que tiene un 5% de eficacia. Y que, lo vamos a leer un poco más adelante, México va a donar vacunas de COVID de AstraZeneca a 5 países centro y sudamericanos. Las mejores vacunas que hay son de Pfizer y AstraZeneca. Las 2 mejores. Las 2 peorcitas es Sputnik y CanSino. Pero en lugar de agarrar y decir, ok, como ya vamos casi saliendo de la vacunación en México, cuando falta el 80% de la población, dice, ok, voy a donar, pues voy a donar las donde tengo 35 millones que no están físicamente, voy a donar. No, donan las de AstraZeneca, de las 2 mejores vacunas que hay en el mundo. Qué poca madre de gobierno tenemos. Qué poca madre. Ahí están, 35 millones de vacunas de CanSino, compradas a una compañía que es por 4 personas. Esa compañía la compró en Singapur y la triangula hacia México. Y queda bajo resguardo la información por 5 años de cuánto costó. Para que veamos. Tanque Frena dice, saludos amigo compartido, muchas gracias a Tanque Frena. Víctor Brizuela, qué gusto escucharlo, licenciado, un placer, un mate de por medio y con su compañía. Hombre, Víctor, muchas gracias. Sabemos lo importante y lo significativo que es un mate para los argentinos. Muchas gracias. Sam Pisa, mi buen Sam, no te vi conectado el lunes. Dice, buen día maestro, es triste ver tanta estupidez en una sola persona. El inquilino, por más que se busque, no rebuzna porque no puede. No, Sam, porque no se puede aprender la pinche tonada. Es tan pinche burro que no rebuzna porque no se aprende la tonada del güey. Porque no puede en México. No se crean empleos, pero sí está desapareciendo instituciones que su gobierno no ha creado y México cada vez peor. ¿Qué dicen? Por desgracia, quizás eso no sea lo peor. Lo peor es que hay gente que le cree y hay gente que le sigue. David Rey, mexicanos en Hungría y Polonia, el comunismo y socialismo está declarado como un mal mental. Mi buen David, me gusta mucho la lectura. Y decían que el comunismo es una degradación del socialismo. Y los escritores llegaron a una conclusión, que socialismo más puro que el de Cristo no ha existido y fracasó. Punto. Ahí está la mejor denominación que yo he encontrado como socialismo-comunismo. El comunismo es una degradación del socialismo y el socialismo más puro que el de Cristo no ha existido y fracasó. O sea, no hay forma
No hay forma. Podemos agarrar y decir, vamos a generar una mejor forma de vida para los habitantes de un país. ¿Cómo es? Generando empleos, generando salud, generando seguridad. Y vamos a crecer. Hay países de ese tamaño. Suiza, voy a poner ese ejemplo. Dinamarca, Noruega, Islandia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, los Países Bajos, que tienen un potencial económico encabronado. Y son países que el más grande a lo mejor es del tamaño de Puebla. Pero sus gobernantes dicen, vamos a crear empleos, vamos a crear que cada día se superen los habitantes de sus países. Como lo decíamos hace 2 o 3 meses, el salario mínimo en Suiza es de $4,000. Para que nos demos una idea. Porque si le preguntamos al pinche macuspano, dice, ¿para qué tanto? ¿Para qué quieres 2 pares de zapatos? Con uno. Teniendo una pinche mentalidad, un pendejo de esos, ¿qué se puede esperar de un país? Veamos si los países nórdicos, los Países Bajos, ¿cuánto es el salario mínimo? ¿Qué es lo que se pretende? Que su pueblo crezca, que su pueblo gane más, que tenga mejores comodidades, que tenga mejores formas de vivienda, mejores formas de transporte, un mejor sistema médico. Aquí nos dijeron que México iba a mostrar como en Dinamarca en el sistema médico. El pinche Insabi no sirve para ni madres. Voy a crear una nueva clase media para que no sea aspiracionista. Vete a tu madre, hombre. ¿Qué es eso? Que el pueblo crezca, que el pueblo busque algo mejor. Quien ya tenga la prepa hecha, que busque una licenciatura. Que trate de superarse en la licenciatura y que haga una especialidad, una maestría, un doctorado. ¡Que crezca! ¿Para qué? Dice el macuspano. Para que le quede claro al pendejo macuspano. Si usted tiene un despacho, de lo que sea, a un consultorio, pues va a requerir una persona que esté a cargo de sus clientes, de sus pacientes, una secretaria, 2 secretarias, una persona que le esté haciendo el aseo, va a crear fuentes de trabajo. Pero este pendejo, como nunca ha trabajado en su vida en lo que no sabe, es crear una fuente de trabajo. Entonces estamos jodidos. Por eso estamos como estamos. Por habernos dejado durante tantas décadas. Pero el colmo ha sido el pinche inepto, incapaz, mediocre y pendejo de Andrés Manuel López Obrador. Lupita Cuellar, buenas tardes, don Búho, bendiciones, muchas gracias, Lupita. Ismael Bermúdez, hola, buenas tardes, Lic. De nuevo aquí con ustedes viendo el programa, muchas gracias, Ismael, qué bueno que está nuevamente con nosotros. Maldonado George, saludos, Lic. A usted y a todo su auditorio, firmar por la revocación de mandato y juntar las firmas para el INE, sí. Insisto, Maldonado George, ustedes, nuestros buenos amigos, la revocación de mandato ¿nos va a servir? Sí. ¿Va a ser definitiva? No lo creo. Porque sería aplicar una ley en forma retroactiva y el pendejo macuspano no lo va a permitir dejar la presidencia. Eso lo está haciendo como un pinche distractor. Y a la mera hora van a robar las urnas. Y recordemos que tienen todo el corredor del Pacífico con sus buenos amigos, la delincuencia organizada que se porta re bien en todo el corredor del Pacífico. Donde se roban las urnas, en donde obligan al personal de casillas a firmar en actas en blanco. Así, no dudo que tengan las firmas suficientes. Como decían en mi pueblo, por las buenas, por las malas o a huevo, ¿no? Atenea, un saludo. Elisa Carson, un saludo. Elisa Carson, saludos. Mi mamá ha estado enferma, por eso no había aparecido. Elisa, te deseamos que tu señora madre se recupere a la brevedad posible. Nuestras bendiciones para ti, para tu familia.
Moderna, dice Elisa Carlos, Moderna es muy buena también. La he escuchado muy poco, Elisa. Para las que más se mencionan como las más populares, como las de mejor arraigo, pueden ser Pfizer y AstraZeneca. La de Moderna no hemos leído lo suficiente, no quiero falsearlo. Dora Luz Juárez, Singapur. Sí, creo que dije Singapur, ¿no? Ahí es en donde se terminaron por comprar las vacunas haciendo la triangulación. Si lo dije mal, es en Singapur. Es un gran ejemplo, pero por supuesto. Yo no dije que Singapur sea un mal ejemplo. Yo dije que una compañía creada por 4 personas compró las vacunas en China, las triangularon con Singapur para que llegaran a México. No, Singapur es un ejemplo, para mí, entre Singapur, Alemania y Japón, son un ejemplo a seguir. Porque después de la Segunda Guerra Mundial quedaron destrozados. Auténticamente destrozados después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial terminó en agosto del 45. 55, hace 75 años, 76 años, que estaban en ruinas. Y ahora los tres son unas potencias. ¿Cómo lo hicieron? Teniendo unos buenos gobernantes, dando educación, dando seguridad, dando salud. Nada más. Con eso tuvieron para salir adelante. En México no tenemos eso. Pau Rosas, buenas tardes. Por desgracia, en Baja California Sur, más de 2,000 casos activos. Volvimos a semáforo rojo. La Paz y Los Cabos. Pau, sí. El semáforo verde fue una situación ilusionista por parte del maldito gobierno federal. Hasta el día de ayer se han sumado 4,233 nuevos contagios. Sube el 11%. ¿Por qué sube el 11%? Porque hubo un pendejo, los dos López, un Obrador y el otro Gatell, que dijeron, ya se domó la pandemia. Y se relajaron las medidas de seguridad. Lo comentábamos al principio del programa. En Europa ya se cerró las fronteras. El que menos 21 días. Por la tercera oleada del COVID, en donde dicen que es más patógeno porque tiene menos síntomas y sintomatología. No hay dolor de cabeza, no hay tos, y como consecuencia a lo mejor alguien lo puede confundir con algún otro tipo de enfermedad. Y eso por eso se está volviendo más patógeno. Y en México se distrajeron, se ablandaron tanto las medidas de seguridad, comenzando con el pendejo macuspano, que nunca quiso ponerse un cubreboca, y el imbécil de López-Gatell, el doctor Muerte de López-Gatell, que dijo, no pasa nada. Es una fuerza moral la que se irradia. No, ahí están los muertos, 600,000. Y que este gobierno mitómano, que se le ha demostrado, la misma ONU, la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, le ha demostrado que no son los 240,000 fallecidos, que esa suma había que multiplicarla por 2 y hasta por 3. Estamos hablando de más de 600,000. Llegó la misma Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que pudiésemos estar llegando a los 900,000 fallecidos. ¿Y qué se está haciendo? No se está haciendo nada. Previo a las elecciones del 6 de junio, 1,000,000 de vacunas por día. Después de la vacunación, como este güey perdió su bastión, no llega ni a rebasa los 400,000. Punto. ¿Por qué? Porque le vale madres el electorado. Y lo dijo una y 1,000 veces. Se va a morir quien se tenga que morir. ¿Qué pinche primer ministro, qué pinche primer
un presidente le dice a su pueblo que se va a morir quien se tenga que morir. En lugar de decir, no, ni madres, vamos a hacer no lo posible, sino hasta lo imposible por evitar un fallecimiento más. No. Aquí tenemos un pendejo. Se va a morir quien se tenga que morir. Joder, la chingada. Dora Luz, sí a eso me refería. A los países ejemplos que han salido adelante. No a lo de la sociedad. Sí, Dora. Por desgracia, Singapur fue un puente. Pero sociedad como la de Singapur, la alemana y la japonesa, son de admirarse. Punto. Para mí son las privilegiadas y sobre todo que han tenido buenos gobiernos. Y en el momento que tuvieron un gobierno populista, y vamos a hablar de ello, tuvieron un gobierno populista en Alemania, Adolfo Hitler. ¿Qué pasó? Para abajo. Tuvo un gobierno populista Italia. El máximo del pendejo macuspano, Benito Mussolini. Para abajo. Tuvo un populista España, Francisco Franco. Para abajo. Díganme, ¿qué país que haya tenido un mandatario populista ha triunfado? Díganme uno, yo me callo. Uno, nada más uno. Yo me callo. No hay uno. Ni siquiera medianamente mediocre. Yolanda GM, un saludo. Vamos a ver este segundo video. Este es de Adela Micha. Ojalá me pudieran dar sus opiniones del primer video de Como anillo al dedo, de Jorge Triana y el licenciado Javier Lozano. A mí, a título personal, me gustan mucho sus comentarios políticos, pero lo que me importa es la opinión de ustedes, al igual que este de Adela Micha. Es la primera vez que los ponemos. Ojalá me den sus opiniones, si los seguimos poniendo o seguimos a los convencionales. Vamos a ver este de Adela Micha. Bueno, ahora vamos a enlazarnos vía Zoom con el doctor Francisco Moreno. Él es jefe del Servicio de Medicina Interna, encargado del programa COVID-19 del Centro Médico ABC. Paco Moreno, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, como siempre, por tu disposición y tu disponibilidad. Yo no sé qué hubiera sido de todos nosotros sin ti desde hace año y medio. Gracias, Paco, siempre. Gracias, Adela, gracias por tus palabras. Un gusto estar contigo el día de hoy. Al contrario, muchas gracias, Paco. Oye, estamos en un repunte de la pandemia. Apenas el viernes nos cambiaron el color del semáforo para iniciar ahora este lunes con semáforo amarillo en la Ciudad de México, pero pues no hay cambio en las actividades. No entendemos bien entonces de qué se trata esto. Mira, si hay un repunte y sobre todo en diferentes áreas del país. Hay que recordar que el país es grande, hay diferentes lugares en donde se ha comportado la pandemia como si estuvieran en diferentes momentos. Ahorita áreas turísticas como Baja California Sur, como Yucatán, como Quintana Roo, están teniendo un incremento en casos muy importante, y en la Ciudad de México también empezamos a ver un aumento en el número de casos relacionado con fiestas, bodas, graduaciones, con esta sensación de que la pandemia se termina y no se ha terminado. La realidad es que necesitamos seguirnos cuidando. El número de vacunados sigue siendo muy bajo y además estamos viendo lo que está sucediendo en otras partes del mundo con esta variante Delta, que ha tenido un incremento muy importante, que es más contagiosa, que puede contagiar incluso individuos que no han recibido un esquema completo de vacunación. Entonces, la realidad es que estamos en un momento en donde pudiéramos tener otro repunte grande. Hay que cuidarnos ahorita, evitar al máximo el podernos enfrentar con el virus yendo a lugares concurridos, no usando cubrebocas, estas situaciones que ya conocemos, que nos han permitido seguir hasta ahorita en donde estamos, pero no podemos bajar la guardia. Oye, Paco, justo
hace minutos creo acabas de tuitear un simulacro en el momento del repunte de COVID-19. ¿De verdad es necesario? Es prioridad ahorita el mantener medidas de distancia y evitar aglomeraciones, justo lo que se pierde hoy en un simulacro que es innecesario. Pues es que es otro ejemplo de esta situación en donde los mensajes son poco claros, porque no es solamente el realizar el simulacro, es hacer sentir a la población que ya estamos en una normalidad que no tenemos. No podemos todavía tener una actividad como teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de volver a tener un incremento en casos. Entonces, así como, ¿por qué regresar a clases solo 3 semanas cuando ya estaba terminando el ciclo escolar? Para exponer una población que todavía no está totalmente vacunada. Igual esto, ¿no? 20% de vacunados. No tenemos todavía realmente un número suficiente como para decir, podemos relajarnos. Y el hacer un simulacro, pues es poner a la gente en contacto, perder la distancia. Creo que son este tipo de mensajes los que realmente confunden a la ciudadanía y ya no podemos tener más casos fallecidos. Ha sido brutal el golpe que ha tenido la pandemia en nuestro país. 230,000 muertos en cifras oficiales, pero pues mucho se ha dicho que que es un subregistro, ¿no, Paco? Pues mira, los datos que se han hecho a través de la relación, comparando la mortalidad con años anteriores, hablan de que son más de 500,000. Incluso si fueran los 230,000 serían demasiados. Muchísimos, claro. Parece que nos volvimos ya estadísticas, nos hemos deshumanizado y parece que el que digan hay 6,000 nuevos muertos, pues hubo 6,000, ¿no? Cuando la realidad es que esto ya no debería de estar sucediendo y deberíamos de tratar de mantener pues un control muy estricto. Adela, si llega a haber otro repunte en el país como estamos ahorita, con un sistema de salud agotado, con una disminución en los recursos, en los insumos, con hospitales que ya dejaron de ser COVID y que se regresaron para atender a la población que también necesita ser atendida por otras cosas, puede ser muy grave tener un repunte en esta situación. Oye, Paco, ¿y lo ves? Lo que estamos viviendo en estos días, en este momento, apunta, si me permites la expresión, a un repunte. Sí, yo creo que nos ha puesto en ese horizonte. Es decir, no necesariamente lo tiene que haber, y espero que no lo haya, pero creo que si seguimos ignorando la realidad de que la pandemia existe y que en países europeos como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, se están otra vez aumentando los cuidados y teniendo ellos un número de vacunados mucho mayor, creo que México puede tener otro repunte que, insisto, sería catastrófico. El solo hecho de pensar que existe la posibilidad nos obliga a cuidarnos. Bueno, incluso hemos sabido de casos, Paco, de personas vacunadas que se han contagiado con las 2 dosis, ¿no? de vacunación, se han contagiado y se habla de un dentista, por ejemplo, mexicano que se contagió después de haber sido vacunado con las 2 dosis y lamentablemente falleció. Mira, en el estudio más grande que hay, que se publicó en una revista en los Estados Unidos hace un par de semanas, encontraron que de 101 millones de personas que se habían vacunado, hubo 10,000 casos de infecciones, es decir, 10,000 personas de esas que estaban vacunadas se infectaron. Eso es un mensaje importante porque eso implica que tú que te vacunas puedes infectarte y contagiar. Pero además de eso, hubo 162 fallecidos. Es decir, no es una vacuna que te proteja al 100%. Ahora, si de 101 millones de vacunados se mueren 160, pues es muy diferente a los 2.5 millones que se morirían de 100 millones de infectados por COVID. La protección de las vacunas es enorme y por eso tenemos que acelerar la vacunación en México y ojalá, otra vez lo pido, que se abra a que se pueda vacunar por diferentes frentes, por el Seguro Social, por la iniciativa privada, por las empresas, porque necesitamos aumentar el número de vacunados. Llegamos a tener antes de las elecciones un número muy importante de gente vacunada en forma diaria y otra vez venimos en descenso. No podemos perder tiempo, necesitamos vacunar a la mayor cantidad de gente posible. A propósito de esto, Paco, pues yo cuestionaba y lo compartía con el público hace un rato
de si fue una decisión política más que sanitaria el hecho de haber pasado en la Ciudad de México, por ejemplo, a semáforo verde previo a las elecciones. Y ahora, pues no entendemos el manejo que se está dando, ¿no? En la Ciudad de México ya pasamos, regresamos a semáforo amarillo, pero pues no se modifican las actividades. ¿Cómo entender esto, Paco? Pues lo vuelve muy confuso. Es real muy que confuso. vivimos diferentes momentos en la pandemia. No estamos como en diciembre, enero, febrero, afortunadamente, pero tampoco estamos como para ya decir nos podemos liberar y tener una vida como antes de la pandemia. Entonces, inmediatamente se vuelven verdes y entonces hay fiestas, hay bodas que están retrasadas, hay graduaciones, y esto expone a mucha gente y empezamos a ver otra vez aumento en el número de contagios. Y si hay aumento en contagios, entonces va a haber aumento de hospitalizaciones, aumento de personas que fallecen. Lo que tenemos que entender es que mientras no haya un control adecuado, en que el número de casos que está habiendo en forma diaria sea muy por debajo de lo que estamos teniendo, en que no haya fallecimientos por COVID, entonces sí podemos decir que vamos bien. Gran Bretaña hace 2 semanas tenía 6 muertes diarias por COVID, ahorita tiene 72. Es un incremento muy alto. Por eso están regresando a las medidas preventivas. En México tenemos muchos más fallecidos. No tenemos tantos casos nuevos porque tampoco hacemos muchas pruebas. Entonces, el número de pruebas realmente en México es muy inferior a lo que deberíamos estar haciendo. Desde por un eso principio, no sabemos cuántos, ¿no? Desde un principio, por eso no sabemos cuántos realmente se han enfermado, cuántos fallecidos tenemos en forma real, cuántos podemos tener inmunidad, porque también no sabes si te infectaste porque nunca tuviste una prueba, si tienes algo de inmunidad. Pero lo que sí sabemos hoy es que la pandemia sigue y si no nos cuidamos, tenemos que, podemos tener un repunte, como te digo. Yo soy el primero que no quiero tenerlo. Por eso, a través de todo tu auditorio, que es muy grande, les pido que se cuiden un tiempo más. Cada vez falta menos, pero ya no podemos con más gente hospitalizada, con gente enferma y sobre todo con tantos fallecimientos por esta terrible enfermedad. En el hospital ABC hay registro de que haya aumentado en estos días el número de contagios. En el hospital hemos tenido un mayor número de ingresos de lo que veníamos teniendo. Hemos también visto gente más joven, porque muchos de ellos no están vacunados, pero este es un reflejo de que seguramente en otros lados está habiendo repunte. ¿Por qué? Pues porque está abriéndose más la sociabilización de las personas a través de reuniones, fiestas, etcétera. Entonces, está en nosotros, no nos tienen que decir verde, amarillo, rojo. Estamos con pandemia activa. Vamos a cuidarnos. Oye, Paco, han habido vacunas que han probado mejor eficacia que otras, ¿no? Y eso preocupa un poco porque, mira, te platico, lo que se ha visto en Gran Bretaña, en donde la variante Delta ya alcanzó prácticamente el 95% de los nuevos casos, se ha visto que la protección que te da, sobre todo una dosis de AstraZeneca y de Pfizer, que son las vacunas que se aplican ahí, es muy inferior a la que provocaba la protección con las variantes anteriores. Por eso se trata de completas. Sabemos esto en la AstraZeneca que usan. Tenemos muchas. Paco, creo que tenemos problemas con seguramente el internet de por allá, supongo. A ver si podemos restablecer el contacto con él, si le podemos mandar. ¿Ya lo tengo? Paco, creo que ahora sí. ¿Lo tengo? Sí, te decía que varía mucho, porque en México hemos recibido muchas vacunas. Entonces, no sabemos cuál va a ser la eficacia, sobre todo con las nuevas variantes. Ya. Oye, Paco, y por ejemplo, ¿es necesario hacerte prueba de anticuerpos? Pues una vez que ya te vacunaste y saber cómo por dónde andas o no se recomienda. Pues mira, incluso ahora hemos visto que gente que tiene anticuerpos ha tenido infecciones. Entonces, lo que se recomienda es que recibas tus dosis de vacuna y te mantengas todavía con medidas de prevención. La vacuna te protege, sí, pero no te exime de infectarte e infectar a más personas, o no te exime de
que seas de esos pocos, desafortunadamente, en donde la enfermedad por alguna razón es más fuerte. Sabemos también que la exposición sin cubrebocas te aumenta la carga viral en el contagio. Todo esto hace que uses el cubrebocas, mantengas distancia, evites lugares aglomerados. Tratemos de mantener pues las medidas lo mejor posible. Paco, pues te agradezco como siempre tanto que hables con nosotros. Finalmente, esas son tus recomendaciones para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, ¿no? Hay que seguirse cuidando, esto no se ha terminado. Y no solamente no se ha terminado, puede haber un repunte importante, un rebrote. Así pues. es, así es. Yo creo que tenemos que seguirnos cuidando, falta menos, esto no va a ser eterno, pero no nos quedemos en la orilla. Así es, estamos cerca, ¿no? Pero no se ha acabado. Paco, te mando un abrazo, un beso y te quiero mucho como siempre y gracias como siempre. Gracias, Adela, cuídate mucho, cuídense todos. Eso hago, muchas gracias. Amigos y amigas, ¿cuál es la enorme diferencia entre un señor doctor y un pinche merolico? El doctor Francisco Moreno, nada más, es jefe de epidemiología del Hospital Inglés, del ABC, de los hospitales de mayor renombre, de los hospitales de mayor costo. Él es el jefe de epidemiología. Nada más. Para poder llegar a ser jefe de cualquier departamento, del ABC, del Español, de Medicasur, de Humana, de Ángeles, tiene que ser realmente personas altamente calificadas. No un pendejo como el doctor Muerte, ¿no? Que no le podían haber dicho al Hospital Inglés, nosotros le pagamos el salario al doctor Moreno, que venga como asesor, en lugar del pendejo que pusieron ahí en las vespertinas. Estaríamos en otro nivel. Las pruebas, no se hicieron pruebas en México y se siguen haciendo muy pocas. Ahí están los datos fríos. Amigos, amigas, hay que cuidarnos. Porque si nos vamos con la propaganda publicitaria del pinche macuspano, nos va a volver a caer. Y México no soportaría otra nueva crisis. No podemos soportar más muertos. 4.233 contagios, que es el 11% más. A ver si tengo aquí los datos en Animal Político. Supuestamente se han contagiado 2.482.784 personas en México. ¿En base a qué? La prueba Centinela que tanto alardeaba el pendejo doctor Muerte, que no servía para ni madres, o la de PTR. ¿Cuántas pruebas de PTR se han hecho a nivel nacional? Podríamos decir que la Ciudad de México, parte de la zona conurbada, quizás en Guadalajara, quizás en Monterrey, en las grandes ciudades, a la mejor. Pero en el resto del país, ¿cuántas pruebas de PTR se han hecho? Para poder sacar que fueron 2 millones. Porque ¿cuánta gente se murió en su casa? ¿Cuánta gente se murió en los pasillos de un hospital? ¿Cuánta gente no llegó? Y nos decían que íbamos requete bien, que no pasaba nada. Ya estaba aplanada la pandemia desde mayo del año pasado. La luz del túnel, como lo hubiera querido poner el pinche imbécil maldito asesino de Gatell o el estúpido de Macuspano. ¿Por qué no agarraron a médicos realmente conocedores de la materia, no pinches improvisados lamebotas como Gatell? No, realmente científicos. ¿Podemos soportar una recaída? Lo está diciendo el mismo doctor Moreno. En Inglaterra, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, han aumentado la cantidad de fallecidos. Y puso un ejemplo, en el Reino Unido, de 6 fallecidos a 70. Aquí, en este dato, no me ponen
la cantidad de fallecimientos. 261 fallecimientos. Aquí está. Las autoridades señalaron que en las últimas 24 horas se notificaron 261 fallecimientos más por COVID, por lo que ya suman 231,000. Y más de 500 y más de 600,000. 261. Están alarmados en el Reino Unido porque fallecieron 76. Y están alarmados. Y están alarmados. Y eso que ya se vacunó al 80-90% de la población, ¿eh? Aquí llevamos el 20%. Con la AstraZeneca de una sola dosis. Con Pfizer de 2 dosis. Aquí, ¿cuántas de Sputnik? ¿Cuántas de CanSino? Que tienen 5% de eficacia. Amigos, amigas, no hagamos caso a la publicidad del pinche Macuspano. Tengamos mucho cuidado con esas infecciones. Es una infección mortal. Llevemos cuidado, no sumemos más. Y no le creamos al gobierno federal sus pinches mentiras. Y hay que exigirle que no regale vacunas hasta que todos los hombres y mujeres de nuestro país estén vacunados. Después, sobraron o hay que comprar para ayudar a los demás países. Hay que hacerlo. Pero no antes de que se vacunen hombres y mujeres de nuestro país. Está privilegiando, ahorita les voy a decir, a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. Vacunen a los hombres y mujeres de México y el resto regálenlas, no hay bronca. Pero primero los hombres y mujeres de nuestro país. No hay que ser pinche farol de la calle y obscuridad de la casa. Hay que decirle al pendejo Macuspano y al imbécil retrógrado, asesino también, de Marcelo Ebrard. Primero aquí y después ayudemos al mundo. Leticia Terrazas, buenas tardes desde Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias, Leti. José Flores, un saludo. Araceli Peña, hola, Lick, buenas tardes desde Querétaro, desde el bello estado de Querétaro. Y que cada vez suena más y más y más el actual gobernador de Querétaro para una alianza opositora para el 24. Marta Álvarez, buenas tardes, querido grupo, Lick, sigamos adelante con buena actitud. Despierta México, claro que sí, Martita. Actitud la debemos de tener. Lo que no debemos de tener es la pasividad de seguir tolerando que un imbécil, retrógrado, ignorante y pendejo como es el Macuspano siga siendo de nuestro país lo que se le venga en gana. En lugar de decir, es que se van a aumentar las mañaneras de 2 o 3 horas a 5 horas. A ver, güey, primero compra medicamentos para el cáncer, ¿no? Primero hay que vacunar. Después aumenta el pinche circo ese que no sirve para bendita sea la cosa. Dice que va a crear la nueva clase media. Imbécil, preocúpate por la gente enferma. Que no tiene lugar en donde, no hay medicinas en nuestro país. Ya no digamos del cáncer, antihipertensivos para las personas de la tercera edad, para las enfermedades crónicas degenerativas, la diabetes, el VIH, las insuficiencias respiratorias, insuficiencias hepáticas, las cardíacas. No hay fármacos, lo decíamos. Ha aumentado un 7,000% el costo. Espérenme, aquí lo tengo. De anestésicos. No hay anestésicos en el Seguro Social, en el ISSSTE, ni en los hospitales de gobierno. No hay. ¿Cómo se hacen cirugías?
si no hay anestésicos. Es que hay corrupción. Nada más que ahora cuesta 7,000% más los anestésicos que con Peña Nieto. O es que los encarecieron los intermediarios de la familia del pinche Macuspano. 7,000% más. Ahí están los datos fríos. Martito Álvarez, primero México, sí, primero México. Y después, México siempre le ha abierto las puertas al mundo. Y le podemos preguntar a nuestros hermanos argentinos, chilenos, españoles, venezolanos, que cada vez que han tenido problemas en sus países son siempre bienvenidos. No digamos de los centroamericanos que ahorita están pululando en México, que ya no pueden vivir en sus países. Tratamos de ser un país solidario, pero primero tenemos que ser solidarios con nosotros mismos. No podemos seguir tolerando familias disfuncionales ya por la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Porque hay un pendejo en el Palacio Nacional, un pinche dictadorcillo, que dice que se va a morir quien se tenga que morir. Champisa, sí, maestro, lo peor error que podemos cometer es creerle a este mitómano que ocupa el palacio. Sí, Sam, es uno de los peores errores que podemos cometer. Me voy a salir tantito del programa para poder leer. En Infobae, un artículo escrito por Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso. Le dice del huevo quién lo puso, pero con los pelos de la burra en la mano. Voy a permitir leerlo íntegro para que ustedes se den una idea. Dice: su graciosa majestad. Víctor Trujillo se burló de AMLO por buscar construir una clase media nueva. El mandatario aseguró que el objetivo de su administración es sacar de la pobreza a todos los mexicanos para hacer una clase media más consciente y más politizada. Voy a hacer algunos paréntesis. Politizada, cuando está diciendo que ya no hay que estudiar preparatoria, entre más estudios, mayor se entiende la política y la gente va a ser más politizada. Dice: el comunicador Víctor Trujillo se burló del comentario que realizó el presidente de México sobre construir una nueva clase media, más humana y más fraterna, y que no se deje manipular tan fácil por lo que lo llamó su graciosa majestad. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el objetivo de su administración es sacar de la pobreza a todos los mexicanos para construir una nueva clase media, más humana, más fraterna y más sólida. Pinche viejo mitómano. Aumentaron en 10 millones de hombres y mujeres a la pobreza. Y aumentaron en 2 millones la pobreza extrema. Y este dice que el objetivo de su administración es sacar de la pobreza a todos los mexicanos. Pinche mitómano. Cada vez vemos más gente desprotegida, más gente pobre, más gente con hambre, más gente desempleada, más gente enferma. Y este pinche mitómano desde el púlpito del Palacio Nacional dice que su objetivo de la administración es sacar de la pobreza a los mexicanos. ¡Qué poca madre! ¡Qué cinismo de cabrón! Asimismo, esta nueva clase no dejará de voltear a los desposeídos y necesitados marginados, y estarán conscientes y politizados para resistir campañas de manipulación. Las campañas de manipulación son las verdades de nuestro país, pero que como no están de acuerdo con las pendejadas que hace y dice el pinche animal de Palacio, para que no sean manipulables. No hay que ser manipulables para ver que hay 600,000 personas fallecidas por el COVID. No hay que ser manipulables para ver que hubo 1 millón de empresas micro, pequeñas y medianas que desaparecieron. No hay que ser manipulables porque más de 2,5 millones de hombres y mujeres perdieron su trabajo. O eso ser manipulable, pendejo y mitómano.
por lo que Trujillo se mofó en su cuenta de Twitter e indicó que la prensa y la clase media que no sean matraqueros, es decir, que no apoyen a la actual administración, no serán considerados como pueblo, ya que se convertirán en potenciales traidores a la patria. Es lo que nos están diciendo. Punto. Si no están conmigo, antes, si no están conmigo, son mis enemigos, mis contrarios, mis adversarios, cuanta pendejada decía. Ahora ya nos dice traidores a la patria, ¿por qué? Porque divergemos de su forma pendeja de hacer las cosas. Qué forma tan clara de Víctor Trujillo. Por eso le puso su graciosa majestad. Prensa y clase media que no sean matraqueras ya no serán consideradas pueblo, y sí potenciales traidores a la patria, a mi patria, mía de mí. Su graciosa majestad escribió en su red. El tweet ya cuenta con más de 5,000 me gustas y 1,300 retweets, y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Un internauta señaló que el ego del mandatario no tolera opositores, por lo que quiere acabar con ellos y dejar únicamente a los que los apoyan. Su ego no tolera opositores, quiere acabar con todos. Solo sus aplaudidores son partes del reino de Jehová. Según de él, su clase pobre, que quiere convertir en clase media, su prensa que le propone tarugadas como hacer un Disney de noche. Acuérdense del pendejo que salió en el circo mañanero, de que por qué no hacer una Disneyland y una dúplica de Tenochtitlán, perdón, en donde era lo que iba a ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esas son preguntas para un primer mandatario. Su pueblo bueno y sabio entiende que los derrumbes pasan y deben de aceptar los muertos. Su patria, lo único suyo de él es el nombre de su rancho, La Chingada, se mofó otro cibernauta. Asimismo, una usuaria declaró que el funcionario no puede hacer una carretera bien hecha, el metro se les derrumba, Pemex se les incendia y la CFE con apagones. Y aún así piensa reformar y moralizar según, está cayendo un bonito aguacero por esa parte de Pozotlán, por eso los rayos y centellas que se escuchan. Dice, según su gusto a la clase media. Dice, AMLO y la clase media, desde hace 2 semanas López Obrador ha criticado al sector de la clase media de sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional, al que atribuyó la pérdida de votos en las elecciones intermedias del 6 de junio. El pasado 14 de junio AMLO insistió en que hay un sector de la clase media que es individualista, aspiracionista, sin escrúpulos morales. Quiero hacer un breve paréntesis. Busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra aspiracionistas. ¿Qué creen? No existe. Este güey se saca de la manga lo que sea. Es un pinche mago. Los que no somos partidarios de él dice que somos partidarios del que no tranza, no avanza. Es decir, que los que no estamos con él somos rateros, porque si no tranzas, no avanzas. Es decir, que aquel hombre y mujer que sale a romperse la madre día con día, que se levanta a las 5 o 6 de la mañana para irse a trabajar, no hacerse pendejo en Palacio Nacional, se va a trabajar para ganar un peso más, es un tranza. Qué despreciativo es este hijo de su pinche madre. Perdón por las damas. Pero es decir, que el que no estamos con él, salimos a trabajar, a transar. Porque el que no tranza, no avanza. Eso que se lo pregunte a los pinches huevones de sus hijos. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo. A ver, amigos y amigas, a mí me podrán decir misa de mi querido México. Pero quiero ver qué pinche político de esta y de cualquier otra administración
cada vez que ha habido una desgracia en nuestro país, ¿quiénes somos los primeros que hemos brincado? La ciudadanía. Los hombres y mujeres de nuestro país, que vamos y aportamos unas latas de atún, que aportamos papel sanitario, que aportamos agua, que aportamos por los más desprotegidos. No aquel que dice, es que no me bajo de aquí porque me mojo las patas. No somos como aquel cabrón maldito asesino que dijo inunden a los más pobres. No. Fuimos esa clase media trabajadora que cada vez que hay una desgracia aportamos lo que dentro de nuestras posibilidades económicas podemos darle a aquella gente más necesitada. A eso este maldito nos dice que es una clase media que siempre ha sido muy individualista. ¿Cuándo hemos visto a un político agarrar y decir, yo aporto un pinche tráiler de alimentos no perecederos? ¿Cuándo? Hemos visto a empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, aportar. ¿Cuándo hemos visto a un político? Y que esta pinche maldita gente nos diga que somos individualistas. Que esta pinche gente nos diga que cuando vamos en nuestro automóvil y vemos a la gente más necesitada limpiando parabrisas, malabareando con la pelota, pidiendo o vendiendo chicles, que les compramos no porque querramos un chicle o un dulce, sino para ayudarlos, que les cooperamos cuando limpian nuestro parabrisas, perdón, con 3, 4, 5 pesitos, aquellos que vemos pidiendo limosna en la calle,